Bueno, buenos días a todos. Nos complace darles la bienvenida a esta serie de seminarios virtuales sobre nutrición en emergencias en contexto de COVID-19 y migración, organizados por el sector nutrición a nivel regional, específicamente la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, conjuntamente con la Alianza Técnica del Clúster Global de Nutrición. Esta serie de seminarios virtuales fue organizada a raíz de la crisis COVID-19, que nos ha forzado a cambiar nuestras maneras de trabajar y que requiere adaptaciones de las actividades de nutrición. Y por otro lado, estamos viviendo diferentes flujos migratorios a nivel de la región, tanto los flujos provenientes de Venezuela como las caravanas que parten de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, o incluso migración internacional del Caribe o de Sudamérica que pasa por Panamá para seguir hacia el norte. Y estos contextos ponen en riesgo el estado nutricional de las personas más vulnerables. Y bueno, esta serie de seminarios virtuales está compuesta de 3 seminarios. El primero es hoy. El tema que abordaremos es la prevención de la desnutrición en mujeres gestantes y en periodo de lactancia. El próximo miércoles presentaremos el tema de prevención de desnutrición en niños menores de 5 años, enfocándonos en alimentación del lactante niño pequeño, específicamente lactancia materna, alimentación complementaria y apoyo al niño no amamantado y suplementación. Y dentro de 2 semanas abordaremos el tema de atención nutricional a niños menores de 5 años con desnutrición aguda. Y bueno, esta serie de seminarios virtuales fue organizada para el personal que trabaja en respuesta a emergencias, sobre todo en el ámbito de nutrición, en contexto migratorio, como personal de ONGs, Naciones Unidas e incluso de gobierno. Y este tiene como objetivo brindarles conocimientos sobre las actividades clave del sector nutrición y cómo adaptarlas a nivel del contexto COVID-19 y al contexto migratorio. Y bueno, las personas que puedan participar a los 3 seminarios virtuales recibirán un certificado de participación. Siguiente lámina. Gracias. Y bueno, me presento, yo soy Yvette Fauch, especialista en nutrición de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Soy también punto focal de migración del grupo o clúster regional de nutrición, liderado por UNICEF, y el punto focal del sector nutrición a nivel regional del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de la plataforma R4B, liderada por ACNUR y OIM. Y estará con nosotros también como facilitadora Caroline de Hillary, médico familiar y salubrista de Save the Children, basada en Bolivia. Y tendremos a nuestros colegas Geraldine Belloc y Ben Allen de la Alianza Técnica del Clúster Global de Nutrición, que nos brindarán apoyo técnico. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. Y bueno, antes de empezar, quisiera darles información sobre cómo manejaremos este seminario virtual. Primero que nada, estaremos grabando la presentación, por lo que las intervenciones que hagan en el chat o en sus preguntas estarán grabadas. Tendremos también una evaluación de conocimientos en 2 tiempos, antes y después de la presentación. Esto será de manera confidencial, es decir, nadie verá sus respuestas. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, les pedimos que no usen el chat para hacer preguntas. El chat puede ser usado para presentarse, dar su nombre, organización, país, para que todos tengamos una idea de quiénes estamos participando. Y veo que ya lo están haciendo. Muchas gracias. Y bueno, si tienen alguna pregunta específica, la podrán hacer en la opción de Zoom directamente en preguntas. Creo que es Q y A, lo que aparece ahí en Zoom. Y bueno, Geraldine estará monitoreando las preguntas y las responderemos después de la presentación. Siguiente lámina. Y doy la palabra a nuestra colega Caroline. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por participar, por juntarnos hoy en esta mañana. Vamos a empezar, como dijo ya mi colega Yvette, con una pequeña evaluación. Como estábamos diciendo, no vamos a ver respuestas individuales, entonces voy a pedir a Ben que lance la primera pregunta. Y ustedes van a tener la opción de responder.
ya estoy viendo. Las 5 preguntas las tienen que responder. Les damos unos 2 minutitos. Con el mouse tienen que ir bajando a medida que hayan respondido una pregunta, tienen que bajar hasta la 5ª pregunta. Las personas que recién están entrando al seminario web, por favor, estamos en una especie de encuesta, una especie de pretest. Y si pueden, por favor, colocar sus respuestas cada uno en el poll, o lo que se llama la encuesta. Ya trataremos de que todos participen. Por ahora, recién unos 40 personas de los más de 200 han dado su respuesta. Por favor, vayan poniendo sus respuestas tal cual como ustedes piensan que sea lo correcto. Damos un par de segundos más y ya vamos a cerrar. Un ratito. Muy bien, muchas gracias, Ben. Puedes cerrar la encuesta. Estoy compartiendo en este momento los resultados. No estamos dando todavía las respuestas correctas o lo que estamos pensando nosotros. Solamente estamos mostrando qué es lo que ha dicho la mayoría. Antes de implementar acciones en nutriciones de respuesta a una emergencia, se necesitan datos sobre el estado nutricional de la población afectada. El 60% cree que eso es verdadero. Los varones necesitan más hierro porque tienen mayor masa
masa muscular, el 8% piensa que eso sea verdadero. Aquí tenemos las preguntas: ¿cuáles son las vulnerabilidades específicas para mujeres en situaciones de emergencia? Y podían hacer clic en varios de ellos. La mayoría piensa, o sea, lo ha considerado para el falta de acceso de servicios prenatales y postnatales, pero también las otras preguntas tienen un porcentaje alto. La cuarta pregunta es: ¿cuál es una intervención específica para la nutrición materna? Ahí igualmente eran respuestas múltiples y hay varias porcentajes que ustedes pueden ver. ¿Y cuál no es un factor directo de éxito en un programa de suplementación con micronutrientes para mujeres gestantes y en periodo de lactancia? Ahí también podían dar una sola respuesta y la mayoría dice la accesibilidad de frutas y verduras en el mercado. Vamos a cerrar ahora esta encuesta y la vamos a volver a tomar, en realidad la misma, al terminar este seminario web. Over to you, Yvette. La siguiente. Muchas gracias, Carolina. Bueno, vamos a empezar, el contenido de este seminario virtual. La agenda está aquí. Vamos a empezar con una introducción, aclarando algunos temas sobre el sector nutrición y sus actividades. Luego hablaremos sobre la nutrición durante el embarazo y la lactancia, las consecuencias de la desnutrición en el embarazo, las vulnerabilidades específicas en emergencias y las intervenciones para mejorar la nutrición materna. Siguiente lámina. Muy bien. Como mencionaba, quisiera aclarar, dos mitos que tenemos en el sector nutrición. El primero, siguiente, es que, la nutrición y la distribución de alimentos es lo mismo. Siguiente, ven. Bueno, la verdad es que la distribución de alimentos es una actividad de seguridad alimentaria. Sin embargo, se cree que la actividad principal del sector nutrición es la distribución de alimentos. O se cree que la distribución de alimentos será suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de toda la población, incluyendo la vulnerable. Siguiente. Siguiente. Pero la realidad es que el sector nutrición lleva actividades diferentes que abordan las necesidades nutricionales específicas a la edad y al estado, ¿no? Lactancia o embarazo. Es un mito que vemos frecuentemente, o se piensa que también que el sector nutrición y seguridad alimentaria es lo mismo, pero eso veremos en la siguiente lámina, que el sector nutrición, las actividades que ve son, siguiente, actividades específicas de nutrición. Es decir, aquí vemos el marco de las causas de la desnutrición materno-infantil. Vemos que la desnutrición materno-infantil es causada por una ingesta alimentaria inadecuada y por enfermedades. Y estas son a su vez causadas por causas subyacentes: inseguridad alimentaria en el hogar, prácticas inadecuadas de cuidado y alimentación, y un ambiente insalubre en el hogar y servicios de salud inadecuados o inaccesibles. Y estas, a su vez, son causadas por causas ya estructurales y sociales. Entonces, el sector nutrición lo que aborda son las causas inmediatas de la desnutrición a través de acciones específicas de nutrición, como lo son la consejería nutricional, la suplementación en energía y proteínas, suplementación en micronutrientes, prevención o manejo de enfermedades como desparasitación o tratamiento de la diarrea, identificación y tratamiento de casos de desnutrición. Siguiente lámina.
Y si, no, perdón, antes. Sí, ahí, gracias. Sin embargo, también existen intervenciones que toman en cuenta la nutrición. En inglés se llama Nutrition Sensitive Interventions. Y son intervenciones muy importantes, pero que no son llevadas a cabo por el sector nutrición como tal. Las lleva entonces el sector de ya sea agua y saneamiento e higiene, educación, salud, seguridad alimentaria. Entonces, bueno, les mostré esto para que veamos la diferencia entre actividades específicas de nutrición, que es las que lleva el sector nutrición, que no son únicamente, bueno, no es distribución de alimentos. Siguiente lámina. Y el segundo mito es que se necesitan datos sobre el impacto de la emergencia en el estado nutricional de la población para implementar acciones de respuesta en nutrición. Siguiente. Muchas veces cuando hay una emergencia, bueno, se ve que hay un incremento de la desnutrición, hay un deterioro del estado nutricional. Y, bueno, se cree que se debe responder una vez que tengamos evidencia de que la situación se deterioró. Es decir, que se haga una encuesta, que se tenga datos sobre la prevalencia de la desnutrición aguda. Siguiente. Y una vez ahí, se pueda ya preparar la respuesta de nutrición, como si los resultados de la encuesta fueran la evidencia de que se necesita responder en nutrición. Siguiente. Sin embargo, bueno, esto no es así, esto es un mito. Siguiente. La verdad es que cuando hay una emergencia, la vulnerabilidad nutricional existe desde el momento de que la emergencia, digamos, pega. Simplemente porque hay grupos vulnerables. Entonces, la respuesta en nutrición debe empezar lo antes posible, haciendo una evaluación rápida de necesidades, es decir, quiénes son los grupos vulnerables, dónde están, los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y sobre todo buscar en prevenir la desnutrición con acciones específicas de nutrición y hacer la detección temprana y tratamiento de casos de desnutrición. Siguiente. Y siguiente. Entonces, aquí la clave en el sector nutrición es la prevención. No podemos esperar a que la situación sea deteriorada para actuar. Tenemos que actuar desde antes y no se necesitan datos sobre el estado nutricional de la población afectada para empezar a responder. Siguiente. Bueno, le doy la palabra a nuestra colega Caroline, que nos presentará la nutrición durante el embarazo y la lactancia. Muy bien. Ya vamos a entrar ya directamente en la temática. Aquí en esta diapositiva mostramos que las mujeres tenemos requerimientos nutricionales diferentes durante todo nuestro curso de vida, en lo cual hay las siguientes fases. Durante la adolescencia necesitamos mucha energía, proteína y micronutrientes porque todavía estamos creciendo. En la fase preconcepción, o sea, antes de tener un embarazo, necesitamos nutrientes para establecer reservas, porque el embarazo nos va a afectar en cuanto a las reservas de ciertos nutrientes. Durante la gestación, en realidad necesitamos un promedio de 300 kilocalorías por día adicionales a lo normal. Y durante la lactancia necesitamos todavía más, 650 kilocalorías por día, que es más o menos un plato extra, durante los primeros 6 meses postparto, si es que estamos practicando la lactancia materna exclusiva. La siguiente, por favor. ¿Ven? Ya, gracias. Aquí está otra diapositiva que demuestra el ciclo de vida. Empezamos con los primeros 2 años de edad,
donde necesitamos la lactancia materna, que muchas veces no es óptima, la alimentación complementaria, que muchas veces no es la adecuada en frecuencia, y también en esa edad tenemos muchas infecciones. Durante la primera infancia, de 2 a 9 años, muchas veces tenemos también alimentación inadecuada, pero también servicios de salud y el tema de la educación, que no siempre nos da todas las condiciones óptimas. Como ya estaba mencionando, durante la adolescencia tenemos un aumento en las demandas nutricionales y a veces, lastimosamente, hay embarazos precoces. Y durante el embarazo y la lactancia, nuevamente tenemos aumento de requerimientos nutricionales. Y además hay intervalos cortos entre los nacimientos en la población, quiere decir que los embarazos son demasiado seguidas. La siguiente, por favor. Para básicamente resumir esto y dar algunos detalles, ¿por qué tenemos esos requerimientos nutricionales más fuertes? Porque desde un punto de vista fisiológico, bueno, perdemos nutrientes en la sangre menstrual durante el embarazo y la lactancia. También por el crecimiento y el desarrollo del bebé fetal. Necesitamos requerimientos nutricionales para las defensas que nos protegen de las enfermedades. Y durante la adolescencia el aumento es aún mayor. Y aquí tienen algunos de los datos, como ya estaba mencionando. Aquí está el tema de los kilocalorías adicionales, 300 durante el embarazo y 7 gramos de proteína adicionales por día que requiere en realidad una mujer embarazada. Y durante la lactancia mucho más. Aquellas de ustedes que ya han tenido un bebé saben que durante la lactancia siempre estamos de hambre, ¿no? Entonces, 640 kilocalorías adicionales y casi 19 gramos de proteína adicionales. La siguiente. Esta gráfica me gusta mostrarles porque demuestra que aquí tenemos a la mujer en línea amarilla y el varón en línea rosada, para contrarrestar un poco el tema de género. Y vemos que en realidad mujeres y varones empezamos con los mismos requerimientos. Aquí están calculados miligramos de hierro por 1000 kilocalorías. Empezamos iguales con un requerimiento alto durante la primera fase de la vida, hasta más o menos llegar a los 2 años. Luego incrementamos nuestras necesidades durante la pubertad, cuando estamos desarrollando masa muscular y órganos sexuales. Y luego los varones bajan a un nivel básicamente constante por el resto de su vida. Mientras que las mujeres tenemos un nivel más alto toda la vida debido a la menstruación hasta que lleguemos a la menopausia. Pero durante el embarazo tenemos un pico muy, muy alto, que es el más alto durante toda la vida. Ahí pueden ver que las mujeres tienen un requerimiento más alto en hierro que los varones. La siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar un ratito sobre la ganancia de peso durante la gestación. Esos son valores de norma. Como van a tener ustedes la presentación, los voy a pasar muy rápidamente, en realidad sin leer los números. Lo que sí quiero ver es que ven la primera columna aquí que dice el estado nutricional antes del embarazo. Si una señora está antes del embarazo con bajo peso, ella tiene que aumentar mucho más durante el embarazo. Aquí está dado en kilos y también en libras. Y el promedio por semana también en kilos y en libras. Como ustedes ven, más o menos para tener un medio kilo, tiene que aumentar ella durante cada semana del embarazo. Y aquí pueden ver si ella tiene un peso normal,
es menos, definido por el índice de masa corporal. Si ella estaba en sobrepeso, es menos aún, y si estaba en obesidad, es menos aún, porque en realidad se supone que vaya fundiendo estos kilos que tenía por demás. La siguiente, por favor. Algunas de las consecuencias de la desnutrición materna, voy a empezar con el reglón más abajo, porque acabamos de hablar del índice de masa corporal bajo o la falta de ganancia de peso. Eso es un factor de riesgo para nacimientos de bebés, lo que le llamamos pequeños para la edad gestacional o PEC. Esta restricción del crecimiento fetal intrauterino causa hasta 25% de todas las muertes neonatales. Es muy significativo. O sea, un bebé que no ha crecido bien tiene mucho riesgo de mortalidad. Y entonces, este tipo de bebés que son pequeños para su edad gestacional ocurre en ambos tipos, en los que nacen a término y también en los que nacen pretérmino. Ahora les voy a llevar un ratito más a las otras formas de desnutrición. Como ustedes pueden ver aquí, hay varias deficiencias. Aquí estamos hablando del hierro, que tiene un riesgo asociado de mortalidad materna, bajo peso al nacer del bebé, prematuridad y mortalidad neonatal en el niño, y una transferencia reducida del hierro al feto. Obvio, porque la mamá no tiene el hierro que ella necesita, entonces lo va a transferir menos. Todos casi ustedes conocen el tema del ácido fólico, que nos puede estar asociado con los defectos del tubo neural, como la espina bífida, y en casos muy tristes, también a la anencefalia. La carencia de vitamina A, todos conocemos la ceguera nocturna, no poder ver bien de noche, pero estas señoras también tienen un riesgo mayor de mortalidad materna, más que todo por hemorragias antes del parto, y el bebé nuevamente tiene riesgo de bajo peso al nacer y mortalidad infantil. El calcio. El calcio está asociado ya con muchos estudios desde hace muchos años con el tema de la preeclampsia o la presión arterial elevada durante el embarazo, y eso a su vez también puede causar mortalidad neonatal. Y por último, el tema del yodo. Esto causa hipotiroidismo materno y fetal. Para aquellos de ustedes que son tan viejas como yo, han debido ver personas con bocio, ¿no? Mujeres con bocio que lastimosamente pueden dar a luz a niños con una alteración en el desarrollo neurológico. Estos niñitos es todo un espectro, pueden ser el cuadro completo de lo que llamamos cretinismo o un desarrollo, un retardo en el desarrollo neurológico. Lo que es importante es comprender que una vez que suceda esto es irreversible. Por más que le pongan yodo a este niño que ha nacido con la condición de cretinismo, este no va a recuperar. Entonces, estos son las deficiencias más conocidas. Pasamos a la siguiente. Y ya voy a cambiar de tema. Aquí estamos hablando de la vulnerabilidad durante las emergencias. Pues como todos ustedes saben, durante la emergencia hay un problema de acceder a los alimentos, pero también vamos pensando en el acceso a los servicios de salud, especialmente para la población migrante. Tenemos muchas veces problemas de acceso a los servicios, como sean cuidados prenatales y postnatales. En muchos de los países a donde van la población migrante sí tienen derecho de hacerse atender en caso de parto o incluso la cesárea sin costos, pero muchas veces no tienen acceso a los servicios de salud ambulatorios. Hay problema de acceso al agua.
y muchas veces en los lugares donde ellos viven hay condiciones que no son buenas de higiene y de saneamiento. Y eso lleva a que hay un aumento de diarrea y enfermedades infecciosas. Y en términos de nutrición, significa que vamos a tener una mala absorción de los alimentos o de los nutrientes, mejor dicho, y una pérdida incluso porque cuando tienen diarrea, pues los perdemos esos nutrientes aunque los hayamos ingerido. Por último, dos temas que son vulnerabilidades específicas. Ustedes todos saben que durante las emergencias aumenta la violencia de género. Típicamente aumenta el número de embarazos en adolescentes, que es una forma de violencia basada en género, pero también vemos aumentos en otros tipos de violencia de género, incluyendo la violencia física y los feminicidios. Todo esto causa el estrés materno. Y nuevamente, fisiológicamente, el estrés significa que hay más cortisol en la sangre y eso afecta al crecimiento fetal, no solamente el crecimiento de los huesitos y de la carne, sino más que todo al desarrollo del cerebro del bebé, ya sea el bebé que está todavía intrauterino, como también durante el tiempo ya de los primeros 2 años. Todos estos factores aumentan la vulnerabilidad nutricional y el riesgo de desnutrición durante las emergencias. Creo que con esto paso a mi colega Ivette y la siguiente diapositiva. Sí, muchas gracias, Caroline. Bueno, si tienen preguntas específicas para Caroline, las pueden hacer en la sección Q&A de preguntas, que responderemos al final. Y bueno, ahora presentaré las intervenciones para mejorar la nutrición materna, como los suplementos de micronutrientes, la desparasitación, el monitoreo de peso o la medición del perímetro braquial, el apoyo nutricional con suplementos de energía y proteínas y la consejería nutricional. Digamos que este es un set, un set mínimo de acciones en nutrición materna. Siguiente lámina. Ahora, entremos un poco al contexto de COVID. Para llevar a cabo estas intervenciones de nutrición es necesario tomar las medidas de prevención y control de infecciones. Siguiente. Y siguiente. Es decir, necesitamos que los profesionales que trabajan con mujeres embarazadas y en periodo de lactancia tengan buena higiene de manos, tengan equipo de protección personal, como mascarilla, protección ocular, careta, portar bata de manga larga, limpia y usar guantes. También se necesita una higiene respiratoria, como estornudar en el codo, por ejemplo, la limpieza y desinfección de los equipos y las superficies y un manejo adecuado de la cadena de suministros. Siguiente. Y bueno, suplementos de micronutrientes múltiples. Bueno, esta suplementación previene la deficiencia de micronutrientes y las consecuencias en la salud materno-infantil, las consecuencias que Caroline nos acaba de presentar. Y se recomienda entregar una tableta al día, desde el primer día de atención hasta el 6º mes de lactancia. Y debe contener al menos, hierro y ácido fólico. Siguiente. Y bueno, hay cada vez mayor evidencia para apoyar la suplementación con micronutrientes y no solamente suplementar con hierro y ácido fólico. Hay cada vez más evidencia de que el riesgo de mortinatalidad se reduce, al igual que el bajo peso al nacer, nacimientos de bebés pequeños para la edad gestacional y la prematuridad.
Siguiente. Ahora, en términos de desparasitación, se busca prevenir la infección por parásitos y se recomienda entonces una sola dosis de albendazol o mebendazol para esta desparasitación. Aquí hay que tener cuidado, no es como los suplementos, no es uno por día, es realmente una sola dosis y ya. Siguiente lámina. Otra actividad importante es el monitoreo del peso. Siguiente. Bueno, vemos aquí una foto que no es en contexto de COVID, pero bueno, es una foto de una mujer que en una balanza. Y lo que quiero mostrar aquí es, siguiente, que es importante identificar a las mujeres con bajo peso, porque son mujeres que van a necesitar una intervención. Entonces se calcula el peso, se calcula el índice de masa corporal más el peso y la talla, y así se puede identificar a las personas, a las mujeres embarazadas y lactantes de bajo peso que requerirán apoyo nutricional. Siguiente. Y siguiente. Otra manera de identificar a mujeres embarazadas y lactantes con desnutrición es con cintas MUAC, que se llaman, son cintas para medir el perímetro braquial, aunque no existe ningún estándar internacional hasta ahora para definir la desnutrición aguda en este grupo vulnerable. Sin embargo, en experiencias pasadas se han usado diferentes cortes para definir el riesgo de desnutrición y la desnutrición, que puede ser menor de 21 o de 23 centímetros. Entonces, las mujeres embarazadas y lactantes que sean identificadas con un perímetro braquial menor a 21 o 22 deberán también recibir apoyo nutricional. Siguiente. Y bueno, en contexto de COVID, ¿qué es mejor? ¿Usar una cinta MUAC o usar una balanza? Siguiente. Vemos que las balanzas digitales son seguras. En la balanza la madre puede pararse con zapatos sin necesidad de tocar. Como les digo, esto no es un buen ejemplo porque no es una foto en contexto de COVID. Pero bueno, para darles una idea. Y el peso se estima de manera automática sin presionar ningún botón. Sin embargo, con el uso de la cinta MUAC, siguiente, hay contacto entre la madre y el trabajador de salud. Hay también contacto con una superficie que es la cinta MUAC. Entonces, solo debe de usarse si se puede desinfectar la cinta después de cada uso, con agua, con jabón o con alcohol. Si la cinta es desechable y también si el profesional de salud tiene mascarillas y guantes y bueno, todo para protegerlo. Siguiente. Gracias. Y bueno, el apoyo nutricional a estas mujeres identificadas con desnutrición se hace con un suplemento de energía y proteínas. Pues vemos aquí un ejemplo. Es un suplemento listo para el consumo. Es un alimento concentrado en energía y enriquecido para el tratamiento de la desnutrición. Entonces se toma directamente de la bolsa, no requiere ninguna dilución, ninguna preparación y promueve el crecimiento fetal en mujeres embarazadas de bajo peso. Siguiente. Y en cuanto a la consejería nutricional, bueno, se pueden ver todos los temas, todas las actividades que hemos visto hasta ahora. Y en la consejería se debe cubrir, bueno, el uso de alimentos nutritivos, considerando, claro, la disponibilidad que haya en ese momento, en ese contexto, y también la accesibilidad. También se debe aconsejar sobre el uso de suplementos de micronutrientes, explicar por qué son importantes y cómo tomarlos una vez al día. Es importante aquí durante la consejería hacer monitoreo de peso y aconsejar sobre la ganancia de peso, explicando la importancia para la salud
del bebé por nacer. Y también hacer recomendaciones sobre ingesta de energía y proteínas. Y sobre el uso de suplementos de energía y proteínas con mujeres de bajo peso. Siguiente. Ahora, en contexto de COVID, hay algunos temas que tenemos que tomar en cuenta. Dado que hay interrupción muchas veces de servicios de salud, es importante priorizar a mujeres embarazadas que están en el tercer trimestre, a adolescentes, que son todavía más vulnerables, y a las mujeres con bajo peso. Será importante programar las visitas prenatales para reducir aglomeraciones y también ofrecer todos los cuidados en una sola visita. Y donde hay interrupción, digamos, más grande de los servicios de salud, se puede proveer suplementos de micronutrientes o los suplementos que se den, digamos, para 2 o 3 meses, ¿no? Para que para limitar el contacto entre la madre y el profesional de salud o el establecimiento de salud. Siguiente. Y, bueno, las intervenciones, bueno, el éxito de la entrega de suplementos depende de, bueno, el abastecimiento continuo. Es importante también por eso hacer una evaluación de necesidades y tener el número suficiente de suplementos que necesitemos. También tener un sistema de distribución accesible para la población meta, es decir, qué se puede hacer cuando hay una interrupción de los servicios de salud. Es importante que haya una adhesión de las mujeres, es decir, que tomen el suplemento, y para eso, aparte de la consejería, tal vez será necesario tener una campaña de comunicación, de sensibilización a la comunidad, tal vez no solamente dirigida a mujeres, sino a la comunidad en general, para que se entienda la importancia de la suplementación. Y también se necesitará equipo humano, es decir, un equipo humano capacitado, que pueda atender adecuadamente a esta población vulnerable. Siguiente. Siguiente. Y bueno, ahora vamos a ver las diferentes acciones que se pueden tomar a lo largo del tránsito migratorio. Bueno, en tres diferentes tiempos. Los contextos van a variar según el país, según el contexto de cada país, pero damos aquí intervenciones generales que podremos también discutir más tarde. Entonces, una vez que los migrantes llegan a la frontera del siguiente país, bueno, muchas veces hay albergues. Y en esos albergues será importante hacer una evaluación rápida, es decir, identificar a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, ver cuántas son, cuáles son sus condiciones, y eso, hacer, digamos, una evaluación de dónde están y cuántas son. Luego se hace un monitoreo de peso o bueno, usando la cinta MOAC se mide el perímetro braquial. La idea es identificar a las madres con desnutrición. Se hace consejería nutricional para que las madres puedan alimentarse adecuadamente. Y bueno, se hace la desparasitación, se entregan suplementos de micronutrientes y también es importante comunicar sobre los servicios de nutrición disponibles. Es decir, cómo accederlos y sobre todo dónde están. En algunos países se han usado clínicas móviles, ya que tal vez justo donde están los albergues no haya establecimientos de salud. Y bueno, aquí también será importante establecer contacto con los colegas de salud, los colegas del sector salud, para ver cómo, digamos, brindar acceso a servicios prenatales y postnatales a las mujeres embarazadas y lactantes. Siguiente. Ahora, habrá personas que no se queden en los albergues, sino que sigan su camino. Entonces, lo que se recomienda es que en la frontera se entregue suplementos de micronutrientes a las mujeres embarazadas y lactantes, digamos, con un peso adecuado, es decir, que no tengan desnutrición, y un suplemento de energía y proteínas para las madres desnutridas. Lo que se ha hecho en algunos países es calcular o estimar el número de días que caminarán o que
bueno, de aquí a la frontera a su destino o a la próxima frontera, donde puedan recibir servicios. Y se les recomienda entonces tomar un suplemento cada día. Entonces, esos suplementos fortalecerán el estado nutricional durante el tránsito, donde hay menos apoyo. Siguiente. Y otro punto es, bueno, las comunidades de acogida. Una vez que los refugiados inmigrantes llegaron a su destino, pues, ¿qué hacer? La idea también es aquí comunicar sobre los servicios de nutrición disponibles, cómo y dónde accederlos, ya que bueno, van a llegar sin tener conocimiento alguno del contexto y muchas veces del idioma. Entonces, la comunicación en el idioma de los refugiados inmigrantes será importante. Será importante continuar con la consejería nutricional, desparasitación, suplementos de micronutrientes, monitorear el peso y, bueno, continuar dando suplementos de energía y proteína a las madres desnutridas hasta que ya tengan un índice de masa corporal adecuado. También será importante asegurarnos que tengan acceso a alimentos, eso, para que ya no tengan que tomar este suplemento. Y estas actividades pueden brindarse a través de servicios de salud, a través de atención pre- y postnatal. Siguiente. Y para eso, bueno, en contexto de COVID y también en contexto de migración, será importante abogar para dar prioridad a la continuidad de servicios de nutrición materna en el contexto en el que estén. Y también será importante mantener un stock de suministros esenciales, es decir, los suministros que vimos en las láminas pasadas, para que no haya una interrupción. Entonces, digamos, este es el resumen. Como les digo, bueno, hay varias experiencias. Bueno, hay colegas de Colombia, de otros países, que más tarde, si quieren, pueden también expresar sus experiencias. Siguiente. Y bueno, también para mejorar la nutrición materna será importante tener el apoyo de otros sectores. Es decir, tener intervenciones, como vimos, que toman en cuenta la nutrición o que son favorables a la nutrición, nutrition sensitive. Por ejemplo, en el sector salud será importante apoyar los esfuerzos de abogacía para el acceso a servicios de salud para la población refugiada e inmigrante. En términos de protección, será importante bueno, que el sector nutrición apoye el bienestar psicosocial de las mujeres con apoyo psicosocial y también expandir programas de protección social a la población. En términos de agua, higiene y saneamiento, será importante, bueno, fortalecerlo para disminuir o reducir las infecciones parasitarias y las enfermedades diarreicas. Y en términos de seguridad alimentaria, será importante trabajar con los colegas de seguridad alimentaria estrechamente para dar prioridad a mujeres embarazadas sin periodo de lactancia en la distribución de alimentos, pero también para discutir sobre la calidad de los alimentos que se distribuyen, para asegurar lo más posible que incluyan los micronutrientes que la población vulnerable necesita. Siguiente. Y para mayor información, bueno, compartimos aquí lineamientos de la OMS sobre suplementación de micronutrientes. También hay un documento para tomadores de decisiones, implementadores, sobre cómo prepararse y responder a la pandemia, protegiendo la alimentación y la nutrición materna. Y justo el viernes pasado, la semana pasada, se lanzó la tercera serie del Lancet sobre desnutrición materno-infantil, que será también importante, bueno, revisar para ustedes. Será un material de apoyo. Siguiente lámina. Y bueno, esa es toda la presentación. Yo creo que tienen varias preguntas y gracias por incluirlas aquí. Ahora pasaremos a la evaluación post-seminario y luego seguiremos bueno, interactuando con ustedes. Adelante, Carolina.
Sí, bueno, para aquellos que han prestado muy bien atención, seguramente ya han pensado que van a dar respuestas diferentes. ¿Podemos lanzar, por favor, el poll? El segundo. ¿Ven? Oh, yo no, exacto. Ahora les voy a dar incluso menos tiempo porque ya conocen las preguntas y las pueden ir respondiendo. Por favor, respondan todas las preguntas, las 5, con la respuesta que ahora piensan que es la más adecuada. Y nuevamente voy explicando a las personas que tal vez no hubieran estado al principio del webinar, que con la flechita, con el mouse, tienen que ir bajando hasta la pregunta 5. Si es que solamente ven 3, hay la pregunta 4 y 5 hacia abajo para ir respondiendo. Por favor, les ruego a todos poner sus respuestas. Yo estoy viendo que 226 personas ya han tomado el post-test. Nos faltan casi unos 100 más. Si podían lanzar todos sus votos en esta encuesta. Ya medio minuto más.
Muy bien, vamos a cerrar la encuesta en este momento. Espero que hayan participado y vamos a ir mostrando los resultados. Ben, ¿puedes mostrar los resultados? Ah, ya está, sharing. Muy bien, vamos a retomar entonces la primera pregunta. Se refería a los mitos de los cuales estaba hablando mi colega Ivette, muy al principio del webinar. Dice, antes de implementar acciones de nutrición de respuesta a una emergencia, se necesitan datos sobre el estado nutricional de la población afectada. Ahora, 64% de ustedes creen que eso es falso. A principio solamente eran 40. Aún un 36% piensa que es verdadero. Lo volvemos a aclarar. Si ustedes sí o sí necesitan un diagnóstico rápido, pero esto no necesariamente tiene que tener datos sobre el estado nutricional de la población, porque ya se dan cuenta que la población afectada va a tener problemas de nutrición y que va a haber grupos vulnerables y ustedes pueden realizar acciones de respuesta. No sé si Ivette quieres aumentar algo sobre este tema o yo sigo con la siguiente pregunta. Sí, tal vez aclarar que también se puede hacer una encuesta, pero que la realización de la encuesta para identificar el estado nutricional de la población afectada no impida que se implementen acciones de prevención para prevenir el estado nutricional. Es eso, no hay que esperar a tener un resultado, no hay que esperar a tener datos para implementar acciones de nutrición. Ese es el mensaje. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. Los varones necesitan más hierro porque tienen mayor masa muscular. El 95% ahora dice que eso es falso. Es que depende cómo lo calculas, ¿no? Me van a decir, si lo calculas sobre el kilo peso de la persona, probablemente muchos varones tienen más peso y más talla, pero relativamente en relación al kilo peso y a la masa muscular, tenemos mayores necesidades las mujeres hasta la menopausia. Eso espero haber demostrado. Entonces, la respuesta correcta era que eso es falso. ¿Cuáles son las vulnerabilidades específicas para mujeres en situaciones de emergencia? Ahí también hemos estado mejorando. Todas estas respuestas eran correctas. ¿Ya? La violencia de género afecta específicamente a las mujeres, la falta de acceso a servicios prenatales y postnatales, obviamente. El estrés materno, como su nombre indica, afecta a las mujeres. La falta de higiene y saneamiento, ustedes pueden decir, bueno, pero es igual para varones y mujeres, pero le afecta más a las mujeres por diferentes temas, ¿no? Ya sea como la menstruación, el tema de que ellas mayormente están a cargo de cambiarle los pañales del bebé, ellas mayormente están en la cocina, entonces le afecta más la falta de higiene y saneamiento. Y el mayor requerimiento de micronutrientes, esperemos que lo hemos cubierto durante este webinar. ¿Cuál es una intervención específica para la nutrición materna? Ahí la mayoría han identificado correctamente la consejería nutricional prenatal, es obviamente específica, y la desparasitación de gestantes y lactantes es también específica. Las otras tres intervenciones, como distribuir alimentos para familias en general, distribuir jabón y alcohol en gel,
también para familias, o mejorar el acceso al agua, son intervenciones que favorecen a la nutrición, pero no son específicas para lo que mayormente maneja el sector nutrición. A eso se refiere esta diferencia entre específico y favorable. O en inglés, specific and nutrition sensitive, si es que ven esta literatura. Voy a la quinta pregunta. Ahí la pregunta era ¿cuál no es un factor directo de éxito para un programa de suplementación con micronutrientes? La respuesta correcta la han identificado: la accesibilidad de frutas y verduras en el mercado. Esto, si bien es importante, pero no tiene que ver mucho con los suplementos. Los suplementos de micronutrientes se recomiendan igual si hay frutas y verduras accesibles. Pero la cadena de suministro sin interrupciones es muy importante, porque ¿para qué van a hacer ustedes una campaña de comunicación si después no tienen las tabletitas? Por otro lado, la comunicación con las clientes o usuarios es muy importante, porque ¿para qué les van a dar si después ellas no lo toman porque no les han explicado por qué? La capacitación del personal que distribuye el suplemento es importante, porque si no está bien capacitado, no va a tener una interacción, una comunicación efectiva. Y la calidad del suplemento también es importante. Yo he visto suplementos, tabletas de hierro que se deshacían al sacarlos del blister. Y obviamente eso no es una buena calidad. Muy bien, hemos llegado al final de este post-test. Les agradezco. Y ahora paso a nuestra colega Geraldine para tomar algunas preguntas que ya algunas hemos estado respondiendo en el question and answer box, pero otras podemos estar respondiendo ahora. Muchas gracias, Caroline, y también a Ivette por las presentaciones muy interesantes. Y porque es tan interesantes, tenemos muchas preguntas. Así que vamos a ver si podemos cubrir algunas ahora. Estuve haciendo grupos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me interesó mucho fue Fernando, que preguntó realmente al principio de la presentación si las condiciones de vulnerabilidad como el estrés, la migración, la pobreza, las enfermedades, aumentaban las necesidades de energía y de kilocalorías y de micronutrientes. Así que Carolina, puede ser que usted puede contestar esta pregunta. Muy buena pregunta, muy interesante. La verdad es que no tengo así como una respuesta directamente basada en cálculos. Yo diría que depende de cómo la persona reacciona al estrés. El estrés en sí, o sea, los eventos pueden ser iguales, pero las personas tienen diferentes reacciones. Hay personas, por ejemplo, que empiezan a comer mucho más. Entonces, estas personas no necesitan más nutrientes, más bien están comiendo demasiado y se van a volver obesos, ¿ya? Hay otras personas que empiezan a correr como locos. Entonces, estas personas sí están en un desgaste de energía. Hay muchas personas que reaccionan al estrés con insomnio. El insomnio es una condición donde se desgasta energía por el hecho de no dormir bien. Entonces sí aumentan, parece que aumentara su necesidad de kilocalorías, pero no le damos una buena respuesta si le damos un suplemento, ¿no es cierto? Porque en realidad el problema es que están desgastando energía en relación a ese estrés. Entonces, estas personas necesitan intervenciones más bien de salud mental, ejercicios, pero más de tipo tranquilizantes, y la alimentación, digamos, puede favorecer en cuanto a su ritmo,
¿no? Cambiar, en vez de comer un montón de cosas en la noche, comer más a mediodía, etcétera. Pero en sí no hay una recomendación que le demos más comida a una persona que está con estrés. No sé si quieres corregir algo de lo que estoy charlando aquí, Ivette. No, está bien. Podemos continuar. Gracias, Carolina. Bueno, gracias. Interesante, ¿no? Ahora tengo un grupo de preguntas porque habían varias. Hay gente que se pregunta cómo se hace una estimación de las necesidades y de los grupos de población. Necesidades en términos de suministro, pero también en términos de población, que son las mujeres embarazadas, lactantes y también a los niños pequeños. Entonces, ustedes, puede ser Ivette, tendrá algo para aconsejar a los colegas que están haciendo cálculos y estimaciones. Sí, a ver, de hecho hay una herramienta para hacer una evaluación de necesidades y vi que una de las preguntas era tener material de apoyo. Entonces lo vamos a compartir. La idea de hacer, bueno, la estimación de necesidades es realmente, digamos, en un albergue es ver cuántos niños, bueno, niños no en este específico webinar, pero cuántas mujeres embarazadas y lactantes están en los albergues. Y en base a eso se calcula. Es decir, si se calcula un suplemento por día por mujer embarazada y lactante, ahí se va haciendo el cálculo, ¿no? También va a depender mucho de, en población migrante, cuántas personas en promedio se quedan, no sé, por semana, por mes, por dos semanas en el albergue y cuántas continúan. Y así se va haciendo la estimación. La verdad es que no hay, digamos, un cálculo mágico, una estimación mágica. Hay que ir monitoreando y también adaptando, pero podemos compartir este material para estimar las necesidades. Sí, siempre es bien tener una herramienta para que la gente después la adapte a su contexto, pero por una base de cálculo con recomendaciones oficiales sí ayuda mucho. Bueno, muy bien que tengan esto. A ver, ahora yo tengo una pregunta sobre el Plumpy-Mum, que no sé si ustedes en los países respectivos han tenido acceso al Plumpy-Mum, pero asumiendo que sí o que sí puedan, tengo preguntas, varias otra vez, que preguntan, por ejemplo, para gestantes, ¿por cuánto tiempo es aconsejable administrar el Plumpy-Mum? ¿Cómo se monitorea y cómo se pare? Y también para las mujeres que están en lactancia, ¿cuánto tiempo se da? ¿Cómo se monitora? Y cuándo se pare, si se pare con el peso de la mamá o si se pare con la edad del niño. Así que es... Ya, no puedo sé. empezar. Sí. Y después paso a Ivette. En principio, se recomienda utilizar el suplemento del Plumpy-Mum o otro suplemento en mujeres que están con bajo peso, ¿no es cierto? Con el índice de masa corporal menor a 18.5, menor o igual a 18.5. En el momento que esta mujer llegue a su peso o su índice de masa corporal correspondiente a la semana de gestación, ¿no? Porque no nos olvidemos que ella no va a seguir con 18.5, ¿no? Porque durante el embarazo, obviamente, su índice de masa corporal tiene que aumentar. Entonces, ahí sí necesito la tabla, que es índice de masa corporal por semana de gestación. Si es que estoy manejando esto en una situación clínica. Y decían por cuánto tiempo, cada cuánto tiempo habría que controlarla. Lo que yo he visto en una condición ideal sería cada 2 semanas, pero estamos hablando aquí de mujeres que están
que son migrantes, que están en tránsito tal vez, que se están yendo. Entonces estos cálculos van cambiando y además estamos tratando de tener menos contacto por el tema del COVID. Entonces, la recomendación ahora, basada más bien en el COVID, sería darle, si está en tránsito, solamente la cantidad de días que ella va a estar hasta el siguiente servicio de salud o el siguiente país. Si ella se está quedando ahí donde yo la puedo ver, entonces sería darle el suplemento por el tema de 2 meses y luego hacer un control. Ahora, el control, si ustedes están usando MUAC, también se puede utilizar el MUAC y dejar de darle cuando ya llega a un MUAC aceptable. Y por último, si está dando de lactar, se dice que el suplemento, y ella sigue siendo desnutrida, dando de lactar, que se le siga dando hasta que el bebé tenga 6 meses, siempre y cuando, pero que ella practique la lactancia materna exclusiva, porque si ya no está dando la lactancia materna exclusiva, ya en realidad ya sus requerimientos adicionales ya no son tan altos. ¿Está claro? Sí, sí, es que no hay una sola respuesta, ¿no? Es siempre ver con la complejidad, con el tiempo que se quedan las personas, el seguimiento, siempre complicado. Y hablando de esto, tengo una pregunta ahora, probablemente para Ivette, que es bien sensible, porque es también por esto que estamos juntos, ¿no? Es cómo abordar la consejería nutricional en población migrante. O sea, que solo pasan, se quedan poco y van aisladas, con muchos estresos, pocos alimentos accesibles. Entonces, ¿cómo se puede adaptar la consejería? Y usted, por experiencia, ¿qué podría recomendar como mensaje clave? Sí, muchas gracias, Geraldine. Bueno, para la población, población migrante puede estar en albergues, en comunidad de acogida o en tránsito, ¿no? Los caminantes. Entiendo que esta pregunta se hace específicamente para los caminantes, ¿no? Es decir, los que no están en un lugar. Bueno, la consejería nutricional es difícil hacerse durante el tránsito. Se haría en los puntos de partida y el punto de llegada. Ese es el único, digamos, los únicos puntos donde se podría hacer la consejería. Y durante el tránsito, sí, los alimentos eran bastante limitados y es justamente por eso que se hace suplementación. Es decir, tal vez no recibirán alimentos, pero es importante que esas mujeres sigan recibiendo los micronutrientes. Entonces, no hay una respuesta fácil. También se podría hablar con el sector de seguridad alimentaria para ver cuáles son las actividades que tienen para la población caminante y ver cómo se puede complementar con acciones de nutrición. Bueno, muy bien. Carolina, ¿quiere completar? No, yo creo que vamos a entrar un poco más en el tema de detalles de consejería en el siguiente webinar, cuando vamos a hablar de la alimentación de lactante y niño pequeño, porque ahí la consejería es aún pues más compleja, ¿no? Y más, pero más necesitada también. Yo creo que, y vamos a cubrir un poco de los temas de qué es una buena consejería, porque no es tampoco dar cualquier consejo y la señora está tomando el siguiente autobús y en realidad no puede poner en práctica nada de lo que tú estás recomendando. Entonces, pensar un poquito de paciencia hasta la próxima semana. Bueno, muy bien. Ahora tengo también un grupo de preguntas que están sobre las recomendaciones para los micronutrientes y los desparasitantes para las mujeres embarazadas de lactancia. Y sí, si tienen ustedes recomendaciones oficiales para esos grupos y también me imagino para niños pequeños,
tomamos esas tres categorías. Para micronutrientes y también desparasitantes. ¿Dónde se puede encontrar las recomendaciones? Es decir, los lineamientos oficiales. Sí, sí, sí. ¿Qué cantidad para qué personas, por día o por semana o por mes? Para mujeres embarazadas, lactantes y niños pequeños. Yo puedo tomar lo del desparasitante y dejo a Ivette lo de los micronutrientes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, sí, cuando había varias preguntas, algunas personas decían, ¿se puede desparasitar a embarazadas? Y quiero decir, sí, evidentemente cuando hemos estudiado, yo por ejemplo, siendo médico, normalmente se decía que el albendazol y el mebendazol no se debería dar en embarazo. Pero se ha aclarado ahora, según los lineamientos últimos, que esto se refiere al primer trimestre o a una mujer en edad fértil que no sabe si está embarazada o no. En ese tiempo no se recomienda desparasitar porque no está comprobado que no tengan efectos negativos sobre el desarrollo embriónico. Una vez que ella está en el 4º mes, o por seguridad, bueno, tomen semana 20, pueden desparasitar sin problema, sin miedo, ¿ya? Es igual si le dan albendazol o mebendazol, la dosis es única. Había una pregunta si es más costo efectivo hacerle un examen coproparasitológico y tratar solamente a la mujer que tiene, ¿cómo se llama?, parásitos, para no estar desperdiciando un montón de desparasitantes. Ahí la Organización Mundial de la Salud está muy clara. Si la prevalencia es mayor al 20%, o sea, 1 en 5 mujeres tiene parásitos, es más barato darle a todo el mundo, porque el coproparasitológico también tiene un costo alto y muchas veces estas personas, especialmente si están en albergues, no tienen acceso al laboratorio. Entonces es mejor desparasitar estando conscientes que le estás dando a 4 mujeres de 5, digamos, por nada, no tienen parásito, pero es más barato y no tiene efecto negativo. Si normalmente no sabemos la prevalencia, porque estamos encontrando una población que es migrante, han venido tal vez de una zona donde no había mucha agua, entonces es mejor asumir que la prevalencia sea de 20% o más alto. Hasta ahí el tema de desparasitantes. Gracias, Caroline. Y sobre el tema de micronutrientes, bueno, es tal vez más fácil, es simplemente dar suplementación cada día. Y lo que puedo hacer es compartirles a ustedes los lineamientos que presenten en la última lámina, es decir, los de la OMS, y también la serie de Lancet, que justamente salió la semana pasada, donde se encuentra toda la información, digamos, más detallada en inglés, desgraciadamente, pero ahí se encuentra la información más actualizada. Muy bien, perfecto. Ahora tengo una pregunta técnica muy simple. Entonces, en tiempo de COVID, ¿se puede reemplazar el monitoreo del peso y talla con el MUAC? ¿Sí o no? Sí, no, depende mucho del contexto. Entonces, la pregunta es simple, pero la respuesta no. Depende del contexto, depende mucho qué es lo que se tiene en el momento. Y yo creo que de todas maneras, ya se use una u otra de las opciones, se tiene que seguir usando las medidas de protección y ¿cómo se llama? Y el equipo de protección personal, ¿no? Y bueno, lo único es que la cinta MUAC, como les contaba, no hay criterios establecidos por la OMS o a nivel internacional. Sin embargo, con el índice de masa corporal, sí. Y también, bueno, hay menos riesgo digamos, de contacto con una balanza que con la cinta MUAC, también como lo presenté. Para la talla también se le puede preguntar a la madre cuánto mide, que bueno, no es tampoco tan preciso, pero digamos es una alternativa. Entonces, digamos, respuesta fácil, depende del contexto,
y sobre todo seguir siguiendo las medidas de protección. Muy bien. También teníamos una pregunta sobre los micronutrientes, como estamos hablando justo de esto. Si una mujer está ya tomando hierro y unos complementos, pero así de manera aislada, sí se puede aumentar con los complejos de multimicronutrientes. ¿Se pueden sumir o no? Si alguien está ya tomando algo. Si está ya tomando, bueno, habría que ver qué es lo que está tomando. Lo importante es que tenga hierro y ácido fólico. Si tiene eso, va bien. Y bueno, también va a depender si la persona quiere seguir con eso, si quiere micronutrientes múltiples y también si es que hay suficientes, ¿no? Entonces, eso yo creo que cada pregunta puede tener una respuesta diferente dependiendo del contexto. Pero sí, la idea no es dar 2 suplementos a la misma persona, sino que por lo menos reciba uno u otro. Vale, muy bien. Tengo también preguntas sobre adolescentes específicamente. Y, por ejemplo, en el caso de embarazadas adolescentes, el requerimiento de caloría también varía de los 300 calorías o es otra cantidad. Y también para las necesidades de macro y micronutrientes, varía dependiendo de la edad, si hablamos de una adolescente embarazada o es la misma cosa que para una mujer mayor, adulta, perdón. Gracias por esa pregunta. Sí, evidentemente no tengo una respuesta así numérica. Sí, en primera instancia sobre las calorías, sí, una chica que está en adolescencia y está embarazada va a necesitar más kilocalorías por día comparada con una adulta, porque ella todavía está en desarrollo. Si bien normalmente deja de crecer en longitud por el efecto hormonal, pero sí sus órganos internos todavía están en desarrollo. Entonces, kilocalorías sí necesita más, pero no tengo ahorita el dato cuánto más. En tema de micronutrientes, los suplementos se han calculado como ¿cómo se dice? Una sola dosis para toda la población. Ya sea si ustedes compran suplementos que solamente tienen hierro y ácido fólico o si utilizan los de múltiples micronutrientes. Son seguros para darle ya sea a adolescentes como a mujeres adultas. Ahí no hacemos diferencia. No hay un suplemento específico si la embarazada es adolescente. No sé si Ivette quiere comentar algo. Gracias, Caroline. Bueno, yo creo que diste la respuesta. Bueno, solamente que la adolescente está creciendo ella misma y también tiene a un niño que está creciendo dentro de ella y por eso aumenta, digamos, las necesidades, ¿no? No tengo aquí una tabla, digamos, específica sobre las necesidades, pero se puede buscar, tal vez esté ya en los lineamientos que vamos a compartir, pero vamos a revisar. Muy bien. Y la última pregunta, porque tenemos un minuto. Por favor, y eso es para Ivette otra vez. ¿Tendrá una herramienta para hacer monitoreo de las intervenciones específicamente para las poblaciones en tránsito? Perdón, ¿es para monitorear las actividades? Sí, las actividades de nutrición para las poblaciones en tránsito, en movimiento, específicamente. No existe una herramienta para monitorear, no. Bueno, para monitorear, digamos, las intervenciones, ese es un tema que se había tocado ya hace unos años, ¿no? Es decir, cuando se va de un país a otro, ¿cómo se hace todo el monitoreo de las intervenciones? Y se propuso tal vez tener como una tarjeta de salud que se puede usar en los diferentes países. Hablando digamos, con los países afectados por los flujos migratorios provenientes de Venezuela, se ha hablado tal vez de una tarjeta de salud andina.
es decir, que los 3 países, digamos, reconozcan la misma tarjeta y ahí se puede incluir información sobre las intervenciones que se han tomado, ya sea la frontera, ya sea comunidad de acogida, pero que quede de algún modo inscrito en este, digamos, en este material, ¿no? Por ahora no se tiene, pero sería algo interesante que se podría desarrollar. Bueno, gracias, Ivette. Y veo que ya hemos acabado la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, gracias a todos realmente para sus preguntas. Estaban muy interesantes, muy técnicas, muy claras. Así que muchas gracias para esto. Y bueno, dejo la palabra a Ivette para que cierre nuestra sesión. Y no se olviden que hay una encuesta. Exacto, Caroline. Gracias para esto. Sí, es una muchas encuesta gracias. de satisfacción, ¿eh? Es diferente de lo que ha hecho antes. Súper. Entonces, sí, los invitamos a responder esta encuesta porque nos ayudará a ver cuáles han sido nuestros aciertos en este seminario virtual, qué podemos mejorar para otros seminarios virtuales sobre este tema. Y lo que noto son, bueno, también diferentes necesidades de su parte como material de apoyo. Entonces, estaremos recopilando este material de apoyo para compartirlo con ustedes. Y bueno, los esperamos a todos la próxima semana para el siguiente tema, prevención de la desnutrición en menores de 5 años. No sé si Caroline quiere decir algo más. No, esto sería, nos vemos todos y todas la próxima semana a la misma hora. Gracias por su participación y suerte en su trabajo de la semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Todos.